Hola, bienvenidos todos a Casabusco Expo, la primera feria virtual inmobiliaria que se desarrolla en el metaverso de negocios de IFLAN. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es Jorge Valdioceda. Es abogado y asesor legal de las firmas Global Legal Advisors y director de Living Essentials, basado en Costa Rica. Hola Jorge, bienvenido. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Hola Marta, muy buenos días. Es un gusto estar aquí y espero que esta pequeña reunión sea muy provechosa para nosotros y para todos nuestros oyentes. Seguro que sí, sobre todo todos aquellos que son muchos que están interesados en conocer más de cerca qué es lo que ocurre en el mercado inmobiliario de Costa Rica. Entonces, en esta sesión vamos a tocar en detalle temas relacionados con la asesoría legal para todo aquel, sea persona o empresa, que de repente decida o tiene pensado o está interesado en invertir en el sector de bienes raíces de este país o de repente está pensando en trasladar su residencia allí, que también son unos cuantos los que yo sé que están en ese lugar. Pero antes de ello, me gustaría conocer un poquito más a fondo cuál es ese contexto de bienes raíces en el que se encuentra ahora mismo Costa Rica. Yo sé porque he escuchado y he leído un poquito al respecto que ahora mismo el mercado de bienes raíces en Costa Rica está en auge, está en alza y sobre todo comparado con otros países de Centroamérica e incluso de América Latina. Jorge, ¿me podrías comentar un poquito cuáles son esos rasgos, qué está ocurriendo para que efectivamente Costa Rica sea un destino favorito de inversionistas en el sector inmobiliario? Sí, claro, claro. Y tal vez antes de eso, eh, quería compartirte algunas experiencias que he tenido con clientes internacionales, que en el caso de nuestra firma son la gran mayoría. Este, bueno, tal vez lo primero que hay que decir es que el nombre de Costa Rica, cuando uno viaja a diferentes países del mundo y comenta que uno es de Costa Rica, la gran mayoría de la gente sabe, ha escuchado de Costa Rica o ha viajado, e incluso dependiendo de las latitudes donde estés, mucha gente ha ido a Costa Rica, principalmente por temas de turismo, que es uno de nuestros fuertes. Ahora podremos conversar un poco más de eso. Pero bueno, para los que no sepan, ¿a dónde está Costa Rica? Está en América Central, está ubicada entre Nicaragua y Panamá. Este, bueno, somos una república independiente desde 1821. Fuimos en algún momento colonia española, pero gracias a Dios tenemos una de las democracias más longevas de todo el mundo y en particular de Latinoamérica. Tenemos un fuerte Estado social de derecho, muy respetuoso de los derechos humanos. De hecho, somos referentes en materia de derechos humanos. Acabamos de incorporarnos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no por casualidad. Bueno, pues este contexto de un fuerte Estado social de derecho es, entrando ya en materia de lo que me preguntas, una de las principales razones por las cuales la inversión extranjera directa y en particular en el sector inmobiliario ha tenido un gran auge. Todo esto empezó hará unos 30 años cuando Costa Rica se empezó a posicionar como uno de los principales destinos turísticos del mundo, en particular de esta región de América. Y la primera oleada provino de América del Norte, más que nada estadounidenses y canadienses, pero luego pues el rumor se ha corrido de que Costa Rica reúne una serie de condiciones muy especiales con respecto a otros países en la región e incluso en Latinoamérica. Este, Evidentemente la oferta turística que tenemos ha ido evolucionando y de la mano con ella pues han venido detrás otra serie de industrias, otra serie de actividades y que ya migraron no necesariamente al tema del turismo de aventura, que fue como todo esto empezó. Ahora tenemos un fuerte turismo médico, tenemos un régimen de zona franca muy fuerte, muy consolidado, que propicia empresas extranjeras, particularmente en estos últimos años, en servicios digitales, eh, en la industria farmacéutica, de dispositivos médicos, bueno,
Intel tiene una de las principales subsidiarias en la región y eso fue una punta de lanza para que otras empresas transnacionales pusieran los ojos en Costa Rica. Y más o menos ese es el contexto en el que nos ubicamos. Obviamente podríamos hablar de muchas otras razones y me imagino que ahora las abordaremos en específico conforme vayamos avanzando en la presentación. Perfecto. Yo recuerdo, visité Costa Rica, como tú bien dices, con fines turísticos. Quedé fascinada con el país y sobre todo con esa vertiente también de turismo ecológico, que es uno de los destinos principales, incluso a nivel mundial, diría yo, ¿no? Y bueno, nos quedamos en un apartamento ahí cerquita de la playa, a escasos metros. Y en esas 2 semanas que convivimos pues, con las personas, me llamó muchísimo la atención encontrar a extranjeros que estaban residiendo en el país, la mayoría ya jubilados y que habían elegido Costa Rica como ese destino final de sus residencias donde retirarse. Y yo sé que ese es un público objetivo importante, ¿no? Dentro del sector de bienes raíces de Costa Rica. ¿Qué me podrías decir al respecto, Jorge? Y un poquito cómo podemos orientar a esta población para que conozca un poquito más y cuáles son los pasos que tendría que tomar para efectivamente poder tener esa residencia en Costa Rica. Claro, excelente comentario y pregunta. Como te comenté antes, eh, Costa Rica se empezó a poner en el mapa regional y mundial con estas primeras oleadas de norteamericanos, en pequeña medida en aquel momento de europeos, pero más que nada norteamericanos, de un nivel de ingreso medio alto, personas maduras, que en aquellos momentos querían tener una segunda casa de retiro, de veraneo en Costa Rica. Entonces, pensemos, por ejemplo, en alguien que vivía en Nueva York, en el norte de Estados Unidos. Como sabes, es muy dado que ellos durante el invierno se van a las partes del sur de Estados Unidos, a donde está el clima caliente, a pasar esos meses. Y entonces empezaron a hacer eso en Costa Rica. ¿Y qué pasó? Obviamente, como diríamos popularmente, la bola se empezó a correr, que Costa Rica era muy agradable para ir, y entonces estas personas que inicialmente vinieron a Costa Rica algunos meses del año, empezaron a decir, hombre, pues qué bien se vive aquí. Yo la verdad es que me voy a venir a pensionar, me voy a venir a retirar a Costa Rica. Y entonces eso empezó a generar una transición en donde ya no solo era comprar una casa en la playa o en la montaña para venir a pasar algunos meses del año, sino que fue migrando hacia personas que se querían venir a vivir temporal o permanentemente a Costa Rica. Entonces, eso fue en un primer momento lo que propició que Costa Rica se posicionara, como actualmente lo es, como uno de los principales destinos del mundo para que las personas vengan a vivir, a residir. Más recientemente, con la aprobación de una ley que se llama Ley de Nómadas Digitales, y con todo este tema de la pandemia, en donde mandaron a la gente a trabajar a las casas y ya no era necesario que fueran a la oficina de 8 a 5 de la tarde todos los días, pues entonces la gente empezó a decir, hombre, pues yo me puedo ir a trabajar a Costa Rica unos meses, porque no tengo que marcar una tarjeta para ir a mi empresa. Y tras eso me están dando incentivos para irme a vivir a Costa Rica. Eh, Creo que no es el momento por tema de tiempo para entrar en detalle en todos los beneficios que se le otorgan a los nómadas digitales y eventualmente a los residentes, pero sí es cierto que dentro de tu pregunta, que Costa Rica se ha posicionado eh, desde hace prácticamente 10 años como uno de esos destinos para ir a vivir. Eh, ¿Quiénes son los principales candidatos para venirse a vivir a Costa Rica? Bueno, residencias por inversionista, bajo la categoría de inversionista. ¿Qué se requiere para ser un residente inversionista? Una inversión de $150,000. Okay. Puedes comprar una propiedad con solo demostrar, invertir en una empresa, formar una empresa y
demostrar que has invertido o que vas a invertir a través de un plan de negocios $150,000. Ujú. ¿Cuáles son las otras dos categorías, digamos, aunque hay muchas, por supuesto, más comunes? La de los pensionados, Eso es. ¿verdad? Pensionados que reciben una pensión de una entidad gubernamental o de una entidad física, o que tienen un fondo de pensiones y entonces mensualmente les entra un monto fijo, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son cuál es la otra categoría muy común también? La de rentistas. Son personas que demuestran la colocación de una suma de dinero que les genera una renta mensual recibida en Costa Rica, entonces también aplican para eso. Eh, ¿Cuáles son otras categorías que obviamente existen en todos los otros países? Bueno, me trasladaron a Costa Rica porque soy el gerente de Intel, de Amazon, Ujú. qué sé yo, de cualquier empresa que demuestre que esta persona es necesaria para su operación. Eh, ¿Qué puede ser otro tipo de visa? Bueno, académicas, de investigación y desarrollo, en un proyecto determinado, usualmente a través de ONGs. Eh, y por supuesto que también, creo que no viene el caso para el mercado al que nos estamos dirigiendo en este momento, pero también hay trabajadores estacionales, como lo sabrá, en todas las En latitudes, y muchos para eso hay países. permisos temporales y demás, ¿verdad? Pero por ahí más o menos anda el Ujú. perfil de los tipos de residencias a las que aplica la mayoría de la gente. De todos estos grupos, hablemos un poquito de las empresas, que como bien has dicho, cada vez son más, ¿no? Las que de repente deciden expandirse o abrir oficinas en otros países y en este caso en Costa Rica. Ahí se produce todo el fenómeno que se llama de relocalización, ¿no? Y yo sé que ahí vosotros, tanto desde Global Legal Advisors como de Living Essentials, dais un acompañamiento cercano, personalizado. ¿En qué consiste este proceso y cuál es ese apoyo legal que dais vosotros? Muy buena pregunta. Es indispensable que cuando una persona considera invertir en otro país distinto al suyo, se asesore a través de alguien que tenga, eh, que tenga esa experiencia de haber atendido a clientes extranjeros, que conozca un poco sus idiosincrasias propias. Mm, Nunca recomendamos que alguien, mm, por una mera búsqueda en Internet, eh, se informe acerca de cómo debe abrir una empresa, para la cual, por cierto, se ocupa la intervención de un notario público costarricense, Ujú. para ponerte solo uno de los ejemplos. Pero luego hay una cosa muy importante y es perfilar al cliente. Bueno, ¿qué tipo de empresa quiero montar yo? Eh, de la mano con crear esa empresa, vamos a hacer una estrategia de planificación patrimonial, porque no es lo mismo una persona que quiera invertir en una casa de playa para venir algunos meses al año a pasar aquí durante el verano, que tal vez quiere constituir una sociedad, digamos, llamémosla holding, para sostener el título de propiedad, eh, sobre esa propiedad, valga la redundancia, que otra persona que quiera venir a montar una empresa que va a dar servicios médicos o servicios, de asesoría, eh, contable, o podemos pensar en cualquier servicio. O tengo una empresa que hace camisas y zapatos en España y quiero llevar esa línea, de ropa a Costa Rica. Quiero poner una subsidiaria. Son perfiles completamente distintos. Entonces, el paso número uno es hacer un perfil adecuado del cliente. Y para hacerlo se requiere, una asesoría con experiencia. En Global Legal Advisors tenemos más de 25 años de estar ayudando a clientes extranjeros, por supuesto que nacionales también, en estos procesos. Y lo que nos caracteriza es que los llevamos de la mano desde el día uno, del punto A al punto Z, para que ellos durante todo el proceso entiendan
cuáles son los pasos que tienen que seguir, cuáles son los riesgos que podrían tener. Y por supuesto que vamos a minimizar esos riesgos en la medida de lo posible en caso de que hayan. Pero no quiero tanto hablar de riesgos, sino más bien de aprovechar las ventajas que ofrece nuestro medio para todo aquel que quiera llegar a invertir a Costa Rica. Porque Costa Rica tiene una legislación muy fuerte y muy transparente en materia de inversión extranjera directa. Y hay una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta. Costa Rica no hace ninguna diferenciación para efectos de inversión entre un nacional y un extranjero. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna limitación para que si tú mañana quieres ir a Costa Rica, crear una sociedad o incluso comprar a nombre personal una propiedad, un coche, ser socio en una empresa ya constituida ahí, montar una empresa subsidiaria de una que ya tienes aquí en España, o que podría estar en Alemania o en Francia o en Italia, es decir, no hablemos de jurisdicciones en especial. Entonces, eso es, al final del día, lo que importa a la hora de que una persona quiera invertir en Costa Rica. Bueno, podría aplicar para todos los países, por supuesto, pero estamos hablando del caso de Costa Rica y en nuestra experiencia, esa ha sido la gran diferencia entre el éxito y el fracaso de una inversión. Ahora, esa es la parte de asesoría legal. En Living Essentials, ¿qué hacemos? En la parte específicamente de relocalización, es a donde también llevamos de la mano a la persona que quiere irse a vivir a Costa Rica y unimos la parte patrimonial, la parte de la inversión con la parte humana, con la parte social. ¿Por qué? Porque es muy común que vengan familias enteras, es muy común que venga una pareja a vivir, ya que tengan hijos o no. Entonces hay usualmente hay un dependiente que será papá o mamá, y que tendrán hijos o no. Entonces, estas personas necesitan que las orientemos acerca de, bueno, ¿a dónde quiero vivir yo? Y entonces ahí, por ejemplo, una de las principales preguntas que les hacemos es, bueno, ¿cuál es su presupuesto? ¿Qué le gusta a usted? ¿Playa, montaña, ciudad? Vamos entonces a ponerlos en contacto con nuestra red de corredores en las diferentes partes del país para que los asesoren en conseguir una propiedad que sea apta a sus necesidades, que esté de acuerdo con su presupuesto, porque no todos tienen el mismo presupuesto, no todos tienen el mismo perfil. Entonces, ¿qué hacemos en Living Essentials como paso número 1? Ponemos al cliente que nos llene una encuesta y con base en esa encuesta nosotros perfilamos al cliente, ¿sí? Y entonces eso nos permite llegar más directamente a, a sus necesidades, asesorarlos más adecuadamente en lo que ellos puedan necesitar. Todo esto lo hacemos de la mano, como te dije anteriormente, con GLA, con Global Legal Advisors, en la parte legal, en la parte de la nacionalización de los fondos, porque inicialmente las personas necesitan trasladar, necesitan legalizar esos fondos. Les podemos hacer una estructura fiduciaria también dentro de la estructura de planificación patrimonial para hacerles un fideicomiso de administración de títulos y testamentario, porque es muy importante la parte también de planificación patrimonial. Entonces, como puedes ver, integramos las necesidades del cliente bajo los expertices que tienen las firmas. ¿Cuáles son errores frecuentes que podemos cometer? En este caso, por ejemplo, una persona, ¿no?, que está jubilada, está retirada y está pensando, tiene el punto de mira en Costa Rica, ¿no?, con posibilidad de eso, de trasladarse allí, comprarse residencia y retirarse allí. ¿Cuáles son las recomendaciones breves que tú le harías en concreto a este grupo de población, ¿no?, a todos aquellos jubilados que están pensando en retirarse en Costa Rica? ¿Qué hacer y qué no hacer, por así decirlo, basado en tu Muy experiencia? bien, muy bien. Error número 1, decir me voy a ir a Costa Rica a vivir y
tomo esa decisión basado en una vacación muy bonita que pasé. Me fui 15 días, una semana a Costa Rica, la pasé de sueño en la playa o en el volcán o en la jungla y dije, aquí es donde me quiero venir a vivir. Y cuando llegan a Costa Rica, eh, se dan cuenta que no es lo mismo ir a vacacionar que ir a vivir. Correcto. Tema número uno. Tema número dos, voy a hacerlo todo por mi cuenta. Yo me metí en internet, vi unos instructivos que el ICT, el Instituto Costarricense de Turismo dio, me metí en páginas web de empresas asesoras de temas de inversión, eventualmente también de relocalización, y la verdad es que yo lo voy a ir a hacer todo solito porque yo puedo hacerlo y también me quiero ahorrar el coste, que por cierto no es significativo, porque no es, vamos a ver, ese no es el fuerte del coste de irse a vivir a otro país. Ujú. Entonces voy a hacerlo todo por mi cuenta. Eh, bueno, más temprano que tarde se dan cuenta que no saben cómo hacerlo, que las solicitudes de residencia se quedan, perdón por la expresión, engavetadas Claro. durante meses o les rechazan las residencias o no, no contratan a asesores legales y abogados de alto nivel, entonces terminan perdiendo la inversión, porque, bueno, dichosamente no es en la mayoría de los casos, pero sucede en todos los países, que la gente los puede estafar, Mm. y entonces son este tipo de errores comunes. Bueno, otro error es no, la persona que me está ayudando no hizo su tarea en perfilarme adecuadamente, entonces me recomendó algo que yo en realidad no necesitaba, me Yeah. terminaron recomendando una casa en tal sector y aquí yo no estoy a gusto porque solo me fui por el tema del precio y hay otra serie de factores mucho más importantes que solo el precio. Entonces, esos podrían ser algunos ejemplos puntuales de lo que no hay que hacer. Ahora, Mm. ya un poquito hablamos de lo que sí hay que hacer. Bueno, eh, asesorarse con una firma de reconocida reputación eh, a la que puedas verificar. Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo más de 20 años de estar en la lista de abogados recomendados de la Embajada Americana de Estados Unidos, entonces los clientes norteamericanos y los no norteamericanos pueden meterse ahí a verificar que yo, es decir, nunca es que tengo un récord intachable como abogado y como notario, y no es cualquiera el que entra en esa lista, es decir, hay todo un filtro para poder estar ahí. Entonces, te lo pongo nada más como un ejemplo, Ujú. porque hay formas de verificar cuáles son las firmas de abogados que sí son de verdad y cuáles son las que te van a vender humo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Hacer tu tarea bien. Por supuesto, métete a internet, averigua acerca de Costa Rica, acerca de cuáles son los pros y los contras de irse a Costa Rica. Ve a Costa Rica, tienes que ir a Costa Rica. Si tienes que ir más de una vez, tendrás que ir más de una vez, a vivir la experiencia, a darte cuenta si de verdad ese es el medio a donde te quieres ir a vivir. En el caso de los inversionistas, generar un buen plan de trabajo, verificarlo con fuentes locales, hacer tu tarea acerca de los índices económicos, acerca de las ventajas que te ofrece el Estado costarricense para llevar a término tu inversión y que sea lo más provechosa posible. Ujú. Perfecto. Está claro que es vital, por así decirlo, conocer en detalle, ¿no?, el perfil del cliente, sea persona o empresa. No solamente es el deseo de invertir o acabar con una residencia, sino, como tú dices, ¿no?, el cómo, el dónde, el qué busco, qué es lo que yo creo que voy a obtener trasladándome a Costa Rica, que por supuesto cada persona tenemos una visión y un mundo detrás, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? De manera que un poquito para cerrar, es vital rodearse de personas como vosotros o compañías que tengan esa experiencia acumulada, el saber hacer y el expertise, que finalmente hay que moverse en un entorno legal, financiero, político, donde hay que conocer
ese entorno y saber cómo se aplican las leyes que definitivamente hay que cumplir. Es así, ¿verdad? Sin duda alguna. Perdón, como cualquier empresa que uno va a hacer en la vida, sea personal o de negocios, tienes que hacerte un primer planteamiento, luego tienes que desarrollar un plan de trabajo que te lleva a un plan de negocios, y esto aplica para todos los ámbitos. Y la mayoría de las veces necesitas ayuda, sobre todo cuando no estás en tu entorno, Así es. para que te ubiquen un poco acerca de qué debes hacer, como lo decías vos, y qué no debes hacer. Eh, entonces, Costa Rica ofrece muchas ventajas, es un país maravilloso, y creo que no es casualidad que en forma sostenida, durante ya más de una década, estemos en el mapa mundial acerca de temas de inversión, acerca de temas de turismo y de relocalización. Pero sí es vital que las personas, antes de tomar una decisión de este calibre, se asesoren bien, eh, y que se lo tomen con calma, que no tomen decisiones apresuradas, porque desgraciadamente hay muchas veces que al calor del momento, como diríamos, tomo una decisión que al final del día no es la que más me convenía. Pero Perfecto. en Global Legal Advisors y en Living Essentials estamos precisamente para ayudarle al cliente a que tome la mejor decisión y que una vez que la haya tomado, lo llevemos a buen puerto con respecto a todos sus proyectos. Es- Y nada, pues podrán encontrar información detallada en nuestra página web, y obviamente me pueden contactar directamente a mí o a cualquiera de los miembros del equipo, y les brindaremos información pormenorizada. Eh, Quiero cerrar nada más con una idea, y es que para nosotros es muy, muy importante conocer al cliente personalmente, hablar con él. Nuestros clientes no solo son un número más. Eh, Genial. Jorge, nos, muchas gracias por tu presencia. Justo quería insistir en que yo estoy seguro que las personas han quedado encantadas con deseos de conocer más tanto sobre Global Legal Advisors como Legal Essentials. Pueden acudir al stand del Casabusco Expo, al stand tanto del Global Legal Advisors como del Living Essentials, donde hay información a la que pueden recurrir para solicitar información adicional. Así que solo me queda agradecerte, Jorge, y nada, a nuestros usuarios y participantes desearles un buen día y que sigan con nosotros en Casabusco Expo. Muchas gracias. muchísimas gracias, ha sido un gusto. Hasta Que ahora. tengan todos un muy buen día.